Quiero informarles que ayer en la tarde he visitado al señor Assange. Es la primera vez que tengo la oportunidad de conversar directamente con él, personalmente con él. Y nuestra visita ha tenido como objetivo, en el caso de la entrevista con el señor Assange, ratificar plenamente, decírselo a él directamente, que el gobierno del Ecuador continuará manteniendo la protección de su condición de asilado de nuestro país, que nosotros le ofrecemos la protección de su vida, de su integridad personal y especialmente de su derecho a la libertad de expresión, que el gobierno del Ecuador considera que las razones por las cuales el Ecuador le concedió el asilo se mantienen y que por tanto esa circunstancia no cambiará. El gobierno del Ecuador tomó una decisión que la va a mantener. Él ya lo conoce y lo conoce también el gobierno británico, que el presidente Rafael Correa ha sido reelegido para un mandato de 4 años más, que comenzó el 24 de mayo pasado. Y en esas circunstancias, él debe saber que la decisión política de nuestro gobierno se mantiene. Pero además de eso, además de la decisión nuestra de concederle el asilo político, que está absolutamente sustentada en los principios del derecho internacional y particularmente en el Pacto de Caracas, que hace referencia al tema del asilo político, este pacto y también la legislación ecuatoriana, nuestra Constitución, establece el principio de no devolución. Esto es, el gobierno ecuatoriano no entregará al señor Assange al gobierno británico ni a ningún otro gobierno y continuará insistiendo en el derecho que tiene el señor Assange de disfrutar del asilo y por otro lado también de que termine su condición de asilado a través de la entrega de un salvoconducto. Hoy en la mañana he tenido una conversación con el señor William Hague y le hemos manifestado a él nuestra preocupación por el tiempo que ha pasado el señor Assange en nuestra sede diplomática. El asilo es una institución jurídica internacional que generalmente tiene una temporalidad breve. Esa es la idea del asilo, es de proteger la vida de una persona o protegerlo de una persecución política durante un tiempo breve hasta que esa persona pueda acceder físicamente a un territorio en donde esta persecución no pueda producirse más. Sin embargo, el señor Assange ya cumplirá este próximo miércoles, 1 año de estar en nuestra sede y está cumpliendo 10 meses de que el Ecuador le concedió el asilo. Y hemos podido constatar en nuestra conversación con el señor Hague en la mañana que pudiera existir, según la interpretación de nuestros dos países, un conflicto legal en las disposiciones europeas y en la Convención Latinoamericana de Asilo Político. Por un lado, el Ecuador cumple con conceder el asilo en función de la normativa regional y por otro lado, el gobierno británico manifiesta que está cumpliendo su deber de detener a una persona y de pretender extraditarla hacia Suecia por las demandas que él allá tiene. Existe entonces evidentemente un conflicto jurídico entre los dos países. Un país se acoge a una
determinada normativa, el otro país se acoge a otra normativa y en esas circunstancias el señor Julian Assange está impedido de ejercer el conjunto de los derechos humanos a los que él tiene derecho. Por esta razón hemos manifestado nuestra preocupación al señor Hague y hemos preguntado cuánto tiempo más deberá estar él o permanecer él en nuestra embajada sin que el ejercicio de sus derechos pueda ser efectivo. Y hemos dicho al señor Hague que habiendo un conflicto entre la legislación que cada uno de los países está llevando adelante o está ejerciendo, es necesario encontrar un principio superior y una legislación de mayor peso jurídico, y esos principios y esa legislación tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Este es el contenido fundamental de nuestro documento. Le hemos entregado ahora al señor Hague un nuevo documento en el que le expresamos cuáles son los fundamentos jurídicos que le pueden permitir al gobierno británico ofrecer el salvoconducto al Ecuador, al señor Julian Assange. ¿Por qué esto? Porque previamente, hasta ahora, el gobierno del Ecuador había presentado documentos al gobierno británico en los que expresábamos toda la fundamentación jurídica y fáctica de nuestro país respecto a la concesión del asilo. Pero en vista de que el gobierno británico nos ha dicho que reconoce el derecho del Ecuador a conceder el asilo, pero existe un conflicto jurídico para ellos, porque aunque no niega el derecho del gobierno del Ecuador a conceder el asilo, ellos tienen una obligación de detener y extraditar al señor Assange. En este documento que nosotros hemos entregado hoy, expresamos cuál es la fundamentación jurídica para que el gobierno británico no solamente pueda ofrecer el salvoconducto, sino que tiene que hacerlo. Es su obligación como un Estado que reconoce los pactos internacionales sobre los derechos humanos, es su obligación ofrecer el salvoconducto. Más todavía, más aún, teniendo en cuenta que la prolongación del asilo político por parte del señor Julian Assange está en menoscabo de sus derechos fundamentales. Derechos fundamentales que están contenidos en todos los tratados internacionales, que el Reino Unido y el Ecuador han suscrito hasta ahora. En resumen, hemos manifestado que la concesión del asilo político sería inefectiva si no existe el correspondiente reconocimiento del derecho al salvoconducto en el sentido más favorable a los derechos humanos. Como conoce el secretario de Asuntos Exteriores británico, hay también una clara preocupación del riesgo de extradición ulterior o deportación de Suecia a los Estados Unidos, que motivó la decisión del gobierno del Ecuador de conceder el asilo político. Nuestras preocupaciones se han visto agravadas por los acontecimientos en el actual juicio contra Bradley Manning, y por ello deseamos explorar, junto con el gobierno del Reino Unido, los mecanismos para evitar que Suecia admita la extradición ulterior o su deportación, habida cuenta que existe el precedente del señor Ahmed Aguisa en el año 2001. Estamos seguros que el secretario de Asuntos Exteriores, lo hemos conversado con él, conoce los detalles del caso en el que Suecia entregó a las autoridades estadounidenses a un ciudadano egipcio quien había solicitado asilo en Suecia y quien posteriormente fue deportado
a Egipto, donde fue ampliamente torturado, caso totalmente conocido y difundido en el mundo. Hemos sugerido pasos para progresar en la situación en la que nos encontramos. Esto incluye, primero, la concesión del salvoconducto por parte del Reino Unido, de manera que Julian Assange pueda desplazarse al Ecuador. Una vez en nuestro territorio, el Ecuador se compromete a estudiar cualquier solicitud de extradición sobre la base de la cooperación jurídica que debe imperar entre los estados. Por ello, se solicitan garantías por parte del gobierno sueco. Las garantías deben incluir la no extradición ulterior o deportación a los Estados Unidos. Nuestros asesores legales entienden que es no solo legalmente posible, sino también apropiado que tales garantías se den. Por tanto, estamos abiertos a explorar de nuevo las posibles vías para progresar en esta situación. Queremos también decirles que al final de nuestro diálogo con el señor Assange, con el señor William Hague, hemos planteado la conformación de una comisión de juristas de ambas cancillerías para la búsqueda de puntos de acercamiento entre ambos países, porque creemos que es absolutamente necesario para que prevalezca la justicia en un caso de conflicto legal, que se encuentre una solución a la necesidad de que los derechos fundamentales del señor Assange sean respetados. Hay una clara diferencia entre ley y justicia, que pueden estar, por supuesto, y deben estar, generalmente están asociadas. Pero en este caso hay un conflicto legal y habiendo un conflicto legal debemos de recurrir a las instancias legalmente superiores y en lo final y en lo definitivo debemos de tratar de que se imponga la justicia en este caso. Resulta que el señor Assange, sin haberse iniciado ni siquiera la toma de las declaraciones por la demanda que él tiene, ya está sufriendo una privación involuntaria de su libertad y del ejercicio de sus derechos durante un año entero. No sabemos ni siquiera, ni imaginamos qué podría pasar con la demanda que él tiene. Pudiera ser que esa demanda sea desechada. Pudiera ser que el proceso judicial comience y no haya ninguna imposición de condena para él. Pudiera ser que haya una condena y la condena sea de 3 meses, o pudiera ser que sea de más. Pero ya lleva un año involuntariamente detenido en la sede diplomática del Ecuador. ¿Está imponiéndose la justicia en este caso? Evidentemente que no. Y la pregunta que le he hecho al señor Hague es, ¿esperamos que el señor Assange envejezca y muera en nuestra embajada? ¿Estamos defendiendo los derechos humanos? ¿Estamos cumpliendo con la obligación que tienen los estados? El Reino Unido también tiene esa obligación de proteger los derechos humanos de los ciudadanos del mundo y especialmente de respetar la decisión del gobierno ecuatoriano de ofrecerle el asilo al señor Assange y al mismo tiempo respetar sus derechos humanos. ¿O estamos siendo absolutamente injustos en este caso? Nosotros hemos reiterado al señor William Hague la decisión inquebrantable del gobierno del Ecuador de sostener su decisión de mantener el asilo al señor Assange. Y les hemos planteado que busquemos una alternativa, como la que hace un momento he planteado, para que los derechos humanos de un ciudadano
no sigan siendo vulnerados en este momento y durante un año entero, sin haberse iniciado ni siquiera un proceso judicial en Suecia. El señor Assange sufre la vulneración de sus derechos humanos y creemos que es tiempo de que eso termine. Para eso hemos sugerido, ya que no encontramos otra respuesta del gobierno británico más que la misma desde el primer día, en el sentido de que tienen la obligación de cumplir con la normativa europea de detención y extradición. Le hemos planteado varias alternativas y lastimosamente ninguna de ellas ha sido acogida hasta ahora. Por esta razón y para tratar de desentrabar el tema, hemos planteado la conveniencia de formar una comisión de ambas cancillerías, de juristas de ambas cancillerías, para tratar de encontrar una salida al tema que tenemos entre manos. Esto es lo que quería decir de manera introductoria para que ustedes conozcan nuestras conversaciones, y hemos dicho que esperamos que esa comisión de juristas se reúna durante las próximas semanas y meses antes de una próxima reunión entre los dos ministros de Relaciones Exteriores.